Si piensas que todo es una casualidad y que pese a apilarse unas encima de otras, no existe una mano que las guíe, quizá, solo quizá, estés pensando tal y como ellos quieren. Bienvenidos al Imperio de las Casualidades, su sección de conspiraciones de Misterio 360 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Imperio de las Casualidades, su podcast de conspiraciones de Misterio 360. El día de hoy voy a hablar acerca de este artículo que me encontré en este medio digital llamado Wired y que habla sobre la extraña obsesión que tiene Peter Thiel, que es este millonario cofundador de PayPal junto con Elon Musk por el anticristo. Es decir, tiene este individuo que vemos aquí, aparece su cara, una extraña obsesión en la que brinda conferencias hablando sobre el Armagedón. De hecho, ha estado difundiendo desde hace 2 años, de acuerdo a este artículo, sus ideas sobre el fin del mundo a través de una serie de entrevistas que han dejado perplejas a muchas personas. Ha hablado acerca de esto que es conocido como el catejón. Incluso hay quienes dicen que ha tenido una que otra entrevista con silencios incómodos en donde él de repente empieza a hablar acerca del anticristo y de cómo se viene si no llevamos a cabo una serie de medidas que tienen que ver con el avance tecnológico y el aumento de la fe cristiana. Y seguramente habrá quien diga, ¿qué tiene de malo que un multimillonario que tiene la vida resuelta probablemente para él y para sus generaciones por venir, dedique su tiempo a defender su creencia? Primero que nada, no tengo nada en contra de la religión de las personas. Sin embargo, lo que intento transmitirles en este episodio es realmente que no estamos hablando de personas centradas y con sentido común, y que todo esto explica lo que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos. Que un multimillonario que tiene acceso a cualquier forma de entretenimiento dedique su tiempo a predicar como si fuera la religiosa del pueblo, alzando las manos y diciendo todos vamos a morir, pues ya es cuando menos extraño, ¿no? Pero lo que realmente pretendo que nos demos cuenta es que esto que está ocurriendo no es fruto de la casualidad. Este encuentro entre dos visiones completamente distintas, lo que llamamos los globalistas y aquellos que yo conozco como los germánicos, como los blancos, por decirlo así. El globalismo pretende imponerse a través del nuevo orden mundial. Es un poco más inclusivo y de hecho así lo denota en sus políticas que ha estado tratando de imponer a la fuerza, como es el hecho del wokismo y todas esas cuestiones que hemos vivido en los últimos años y que han desatado una reacción por parte de la otra facción en la que básicamente hay una oposición a ese globalismo. Y lo vamos a ver en las personas en las que Peter Thiel basa toda su filosofía, porque no estamos hablando solamente de una creencia, sino toda una filosofía. De acuerdo a este artículo, la principal influencia de Thiel fue el fallecido teórico franco-estadounidense René Girard. Pero antes de analizar quién es este René Girard y otro filósofo anterior
con un pasado un poco más oscuro que el propio Girard, que tiene también enorme influencia sobre lo que predica Peter Thiel, que vemos aquí en este segundo artículo de El Correo, que habla sobre lo mismo. Dice, el hombre fuerte de Silicon Valley predica contra el anticristo encarnado en Greta Thunberg. De entrada, pues obviamente tenemos un título un poco más sensacionalista porque busca personificar esta figura del anticristo en una figura en particular, que es Greta Thunberg, cosa que no es necesariamente cierto, sino más bien, como lo vemos en la parte de abajo de este artículo, en realidad dice, Till cree que estamos estancados, que la ciencia y la tecnología no avanzan lo suficiente porque hay demasiada regulación. Eso retrasa lo que debería ser el objetivo principal, la inmortalidad. Y es que desafortunadamente se está pasando por alto algo que estos magnates que pues viven muy bien y que tienen un futuro asegurado y que prácticamente son una especie de reyesuelos de la época actual, pues están tratando de conseguir que es extender su vida de manera ilimitada. Esa es una de sus preocupaciones, porque obviamente les preocupa pasar a mejor vida, porque para ellos no sería una mejor vida, entre comillas, en el caso de que estuviéramos hablando de que existe una reencarnación, pues sería empezar en una vida donde probablemente no tengan las prerrogativas y los beneficios que sí, nadie les quitan conseguido de manera a veces más legítima y otras veces de una manera un poco más voraz, pero bueno, al final lo han conseguido. Y aquí quedan involucrados otros personajes que, como dijimos, Thiel fue cofundador de PayPal junto con Elon Musk. También fue uno de los principales accionistas de Facebook y de todo el imperio de Mark Zuckerberg. Y actualmente es el principal promotor de Palantir, una de las empresas de espionaje más famosas. Entonces, estamos hablando de toda la baraja de personajes que rodean a Donald Trump y especialmente al vicepresidente J.D. Vance, que los republicanos ven como la figura de sucesión de Donald Trump. Porque finalmente Donald Trump es uno de estos especuladores que vienen de Wall Street. Si bien le ha dado entrada a este grupo y ha fortalecido nuevamente el lobby judío, en el fondo, a pesar de que representa este grupo que podría considerarse de ultraderecha, pues de hecho no es parte de ellos, porque anteriormente era un demócrata y forma parte de este liberalismo más basado en la especulación que en la tecnología. Si bien Wall Street siempre ha estado ligado a los avances tecnológicos, sobre todo en el terreno del software y de las comunicaciones, no es su punta de lanza, sino más bien la especulación. Y Donald Trump, como especulador de las bienes raíces, se dedicó también a esto mucho tiempo, ¿no? A jugar con la idea de que una inversión a través de conseguir influencias políticas podía traerle un impacto positivo en sus finanzas, una plusvalía. Sin embargo, a pesar de que se ven representados en cierta manera por Trump, este grupo de grandes multimillonarios no lo ven como uno de ellos. Ellos más bien representan esta tecnocracia que se está buscando impulsar. Y básicamente la filosofía que manejan es sumamente extraña porque es una mezcla de
como lo dice aquí, tecnolibertarismo, misticismo cristiano y paranoia apocalíptica. Obviamente, hay que tener en cuenta que estos artículos tienen también su dosis de subjetividad, porque están escritos generalmente por grupos contrarios a esta visión, pero no dejan de describir a grosso modo lo que estoy tratando de mencionarles. Como vemos, dice aquí, el anticristo, según Till, intenta hacerse con el control del mundo, hablando todo el tiempo del Armagedón. Al sembrar el miedo al apocalipsis, advierte, convence a la humanidad de que se necesita un mando único. Ese camino, afirma el magnate, nos conduciría al verdadero riesgo existencial, un estado totalitario global. Todo esto lo sujeta con un discurso académico amparándose en ciertas tradiciones cristianas que describen cómo el anticristo unificará a la humanidad antes de abocarla al apocalipsis. Ahora, el problema que yo veo aquí es que realmente ellos están cayendo en la idea de que está mal que exista un nuevo orden mundial y que haya una globalidad que sea comandada por un solo grupo, pero ellos a la vez están proponiendo una solución alternativa que prácticamente involucra lo mismo, porque son lo que llaman en este artículo tecnoautoritarios, es decir, esto es aún peor que el propuesto nuevo orden mundial, porque quien tiene acceso a esa tecnología y a los recursos para explotar esa tecnología no somos los seres humanos comunes y corrientes, son unas cuantas personas en este mundo, entre los que se encuentran obviamente Peter Thiel, Mark Zuckerberg, Elon Musk y todos estos tecnócratas que, si bien buscan conseguir avances, lo están haciendo a través de la idea de conseguir un control total para evitar que ese otro grupo que busca el globalismo se apodere del mundo. Para esto proponen una visión propia que se centra en un nuevo orden multipolar, en donde hay 6 o 7 autócratas. En este caso podrían ser Trump, Xi Jinping, Putin, Bin Salman, es decir, todos estos individuos que se están proponiendo como autócratas, que algunas de sus oposiciones califican como dictadores, pero que realmente hay un componente dentro de sus mismos grupos que sí verían con buenos ojos que se convirtieran en autócratas, en dictadores, porque de acuerdo a ellos gobernarían sin bloques de oposición y para siempre, porque lo que están buscando es alargar la vida a través de la tecnología sumamente avanzada. Y la inmortalidad sería un paso más allá, al menos ser capaces de combatir infecciones y el envejecimiento en general, aunque pues podrían estar sujetos a accidentes y morir. Entonces tenemos la receta increíble para algo que generalmente se toma como un meme por parte de aquellos bloques que no sean la posición de estas personas. Es decir, a veces acusan a Trump de ser un dictador que busca eternizarse en el poder y quienes no somos oposición cerrada a Trump, que a lo mejor no nos cae bien, pero que tampoco lo vemos como el enemigo principal, quizá lo vemos como algo exagerado, ¿no? Pero estamos viendo que sí hay esa intención. Imagínense a qué se llegaría con un mundo donde todos estos personajes, Trump, Xi Jinping, Putin, Bin Salman, se eternizaran en sus tronos, por así decirlo, y realmente comandaran el mundo sin ninguna oposición. Estaríamos hablando de verdaderas dictaduras
que podrían ser capaces de cualquier abuso. Estamos viendo actualmente lo que está pasando con las redadas de ICE en Estados Unidos, donde realmente están cometiendo abusos porque no hay un habeas corpus, es decir, no hay esta posibilidad de defenderse legalmente, porque se asume que las personas que viajan a los Estados Unidos lo hacen de manera ilegal y pues se han cometido abusos en el sentido en el que a veces han detenido a ciudadanos americanos de origen latino e incluso detenido a personas que no eran latinos y que simplemente tenían todos sus papeles como ciudadanos, pero que cumplían cierto perfil. Bueno, en este caso está ocurriendo con un sistema supuestamente de contrapesos, es decir, hay una oposición. ¿Qué pasaría si el sueño de estos tecnócratas como Peter Thiel, como Zuckerberg, como el mismo Elon Musk se consigue y estos autócratas como Trump, Xi Jinping, Putin, Bin Salman llegaran a gobernar durante 150 años o más? ¿Qué pasaría? ¿Realmente mandaría la tecnología o este poder ilimitado de reyes del siglo XXI o XXII nos llevaría a abusos enormes? Y esto aquí no es una especulación de mi parte, porque si bien hablamos anteriormente de que uno de los filósofos principales era Girard, el que había sustentado toda esta filosofía de Thiel. Aquí dice, la idea central de Girard sobre la que se construye buena parte de la doctrina de Thiel es que los humanos somos imitadores por naturaleza. Una vez cubiertas sus necesidades básicas, escribió Girard, los humanos desean con intensidad, pero sin saber exactamente qué desean. Por eso tienden a imitar los deseos de quienes los rodean, especialmente de los más exitosos, condenándose así a una vida de rivalidad perpetua con aquellos a quienes odian y admiran al mismo tiempo. El resultado es que todos acaban deseando lo mismo y compitiendo por los mismos bienes. La única razón por la que esta rivalidad no deriva en una guerra de todos contra todos es porque en algún momento el enfrentamiento se canaliza hacia un enemigo común. Es lo que Girard llamó el mecanismo del chivo expiatorio. La masa se alinea contra un objetivo, un grupo, un individuo que es considerado culpable de todos los males. Y aquí es donde es paradójico, porque realmente estos neocristianos, estos grupos de derecha que están detrás del trumpismo, pues realmente están haciendo esto con los indocumentados, están haciendo esto con grupos islamistas, están convirtiéndolos en ese chivo expiatorio que es culpable de todos los males. Pero para esto Girard señala que el cristianismo marcó un punto de inflexión en la conciencia humana al revelar que los chivos expiatorios como Jesús son en realidad inocentes. Las masas por fin comprendieron la injusticia, pero el resultado no es del todo esperanzador. Sin un chivo expiatorio se desata la violencia de todos contra todos, un apocalipsis. Aún así, sin ofrecer una solución, Girard defendía el cristianismo porque ofrece redención moral, concluye que hay que romper el ciclo imitando a Jesús. Sin embargo, aquí es donde básicamente se viene una ruptura con la realidad, porque si bien la teoría de Girard influyó en muchos teólogos, filósofos y estrategas políticos, como dice aquí, entre ellos Wolfgang Pahlaver, teólogo pacifista,
austriaco que también asistió a aquella conferencia en la que Thiel en el 2023 fue una conferencia que se señalaba en el artículo anterior, donde Thiel reunió a un grupo de filósofos cristianos en París en el año 2023 y pues les proporcionó su filosofía diciéndoles esto es lo que va a pasar y pues hay dos soluciones, buscar un avance de la tecnología exagerado, entre los cuales pues se encuentra esta situación de lograr la inmortalidad y la otra es acudir a la iglesia, rezar para evitar que estos globalistas se hagan con el control y se venga este anticristo, que en realidad sería este globalismo que trata de dominar al mundo. Pero el problema es que si vemos la contradicción, realmente se está buscando a través de esta figura del globalismo, que si bien existe, este chivo expiatorio del que hablaba Girard, y a su vez hay otra contradicción que viene de otro filósofo anterior a Girard, que era Carl Schmitt, que fue un jurista nazi que justificó la dictadura de Hitler con una idea afín a la de Girard. Y el problema es que si estamos observando bien lo que están proponiendo estos grupos, es que con tal de evitar todo este caos del globalismo, pues es necesario recurrir al orden aunque se cometan atropellos. Y esto es lo que acabó pasando con Carl Schmitt, porque si bien Girard influyó en muchos teólogos, él estaba basado en Carl Schmitt, que básicamente era un filósofo en la época de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, formó parte de el partido nazi, aunque después fue desechado. Ahora, Schmitt justificó la dictadura de Hitler porque acudía a este orden, es decir, lo veía venir como un mal menor. Lo mismo que está pasando en este caso, es decir, vamos a cometer atropellos y vamos a pasar por encima de este anticristo, que es el globalismo, pero no importa si para eso tenemos que entronizarnos por 150 años o hasta la inmortalidad, pasando por encima de quien tengamos que pasar, y si implica que los tecnócratas nos hagamos con el poder y estemos muy por encima de las demás masas. Y aquí es donde se conecta con otra idea extremadamente peligrosa, la de este escritor Yuval Noah Harari, que dice, por primera vez compartimos el planeta con entes que son mejores que nosotros para crear historias. Este personaje que ya se ha hecho famoso por libros como Sapiens, de animales a dioses, un bestseller internacional, y Homo Deus, pues viene siendo el pensador de esta tecnocracia, que básicamente lo que está diciendo es que la mayoría de los seres humanos sobre esta tierra salimos sobrando porque ya no tenemos una utilidad. Hasta este grado estamos llegando. Y él habla de cómo la inteligencia artificial puede reemplazar ya a los seres humanos y que ya no se requiere a la mayor parte. Lo más increíble es esto que dice a continuación. Dice, la información no es lo mismo que la verdad. La mayor parte de la información no pretende ser una representación precisa de la realidad. Su papel principal es conectar muchas cosas y personas. A veces la verdad puede crear conexión, pero a menudo es más fácil usar la ficción o la fantasía. Esto también es cierto en el mundo natural. La mayor parte de la información disponible en la naturaleza no está destinada a transmitir la verdad. Se dice que la información básica para la vida es el ADN, y esto no es necesariamente cierto. El ADN conecta muchas células entre sí para crear un cuerpo, pero no nos dice la verdad
de nada. De manera similar, la Biblia, uno de los textos más importantes de la historia de la humanidad, ha conectado a millones de personas, pero no es necesariamente diciéndoles la verdad. Luego dice, en un mercado de información, la gran mayoría sería ficción, ilusión o mentiras, porque la verdad tiene tres dificultades principales. Primero, decir la verdad tiene un costo. Por otro lado, la ficción es más barata de producir. Si quieres escribir un relato veraz sobre historia, economía, física o cualquier otra cosa, necesitas invertir tiempo, esfuerzo y dinero en reunir evidencia y verificar los hechos, pero con la ficción puedes escribir lo que quieras. Tiene razón en el sentido de la información y de hecho lo vemos en el trato del día a día de las personas. A veces es más fácil conectar con la mayoría de las personas a través de una mentira que de una verdad. El problema que veo, y aquí es donde creo que este movimiento, aunque Harari no es realmente un neocristiano porque es judío, sí cree en esta idea de la tecnocracia, de llevar al ser humano a través de la implementación tecnológica a la modificación genética extrema para convertir a los seres humanos en dioses. Y aquí, en este punto donde dice, se dice que la información básica para la vida es el ADN, él afirma que eso no es necesariamente cierto. Aquí es donde viene lo más grave, porque ni siquiera estamos hablando de que crean en esta conciencia superior llamada Dios, o como le quieras mencionar, sino que simplemente están buscando el poder por el poder. Estos seres humanos con múltiples miles de millones de dólares en la cuenta creen que están más allá del bien y del mal, y buscar un catejón, que es esta persona que prevenga el apocalipsis que traería el anticristo, es simplemente una excusa, porque ellos realmente no tienen esa conexión con Dios. Lo único que están buscando es entronizarse, un ego total. Se han convencido de esta superioridad manifiesta que tienen sobre el resto de los demás seres humanos, que ya comienzan incluso a renegar de Dios. Y se los dice una persona que directamente antes se consideraba atea, en algún momento agnóstica, y que aunque no soy creyente, tengo en mi orden natural actual la percepción de que existe una entidad sobrenatural, superior, si quieres llamarla Dios, universo, vida, como lo quieras mencionar, que maneja todos los registros de este universo y de los universos paralelos o alternativos que pudieran existir. Ese es Dios, desde mi punto de vista, y su orden natural está muy por encima de nuestro nivel tecnológico, al menos del nuestro. Y yo creo que incluso si hipotetizamos que existen razas extraterrestres o interdimensionales que manejan una tecnología muy amplia y superior a la de nosotros los seres humanos, creo que ellos también no han llegado al punto de considerarse dioses. Y aquí es donde viene la trampa. Si realmente Peter Thiel, de quien hablábamos anteriormente, tiene una preocupación por la llegada del anticristo, realmente no cree en Dios, porque en el orden de este Dios omnipresente debería de existir ese anticristo tiene una razón de ser, y el hecho de que exista una vida posterior a esta vida, un paraíso, debería de ser un argumento al menos de consuelo, de esperanza para estos neocristianos, pero no lo es así porque ya ni siquiera acuden a la Biblia como un mecanismo de redención, sino más bien lo ven como una justificación
de lo que creen que han logrado. Tienen este ego y este engreimiento total, que lo único que buscan es explorar las posibilidades ilimitadas de la tecnología, dejando al resto de sus congéneres atrás para ellos convertirse en dioses. Esto es terriblemente indescriptible. Es básicamente la idea del superhombre que buscaban los nazis, de la creencia de este hombre Dios a través de un racismo en ese momento, de la superioridad de la raza aria. Y lo que comienzo a creer es que incluso la tecnología es un pretexto. Si volteamos a ver a todos estos individuos, la mayoría son de raza blanca, son caucásicos muy blancos. Volteemos a ver a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, a Trump, que es alemán, al mismo Peter Thiel, que es otro alemán. Y en realidad estamos hablando de un rebranding del nazismo a través de el neocristianismo, a través de estos valores supuestamente conservadores que buscan encontrar el orden y que han encontrado un gran foso de seguidores que están renegando de la otra postura, es decir, se ha vuelto después de 50, 60 o incluso 80 años a los discursos de antaño de comunistas contra fascistas. Se está volviendo a la idea de que son estas doctrinas, las doctrinas conservadoras, donde se deja fuera toda idea de empatía, las que están calando en estas nuevas generaciones. ¿Y por qué está ocurriendo? Porque estas nuevas generaciones no conocieron la cara siniestra de esos fascismos, que en realidad están basadas en un principio de autoritas por el simple hecho de que lo digo yo. Es decir, aquí no somos iguales, yo soy superior a ti porque creo que soy superior a ti, porque creo que formo parte de un grupo racial superior, o porque en este caso hay unos individuos que han logrado construir un nivel tecnológico tan elevado en base a explotar la especulación, porque no nos engañemos, Peter Thiel, Donald Trump, Mark Zuckerberg y Elon Musk, todos estos personajes han hecho su dinero a base del sistema anterior, el de la especulación, no en base a la ultratecnología que ahora están llegando a tocar. Y básicamente de ellos, realmente solo Elon Musk está explorando esa tecnología, al menos de manera oficial, a través de sus cohetes que tienen un objetivo de ir a Marte, a través de sus autos autónomos, pero los demás han utilizado la especulación como medio de riqueza porque PayPal y Facebook están basados en el mercado actual, el cual depende de esa especulación, de la venta no del mejor producto, sino del producto que sea capaz de venderse mejor. Y como mejor ejemplo está Donald Trump, que pese a ser un individuo que ha cometido crímenes, sobre todo en el terreno de los negocios, deja tú de si realmente ha cometido otros delitos, porque se pueden atribuir a una posible campaña por parte de sus opositores. Pero lo que nadie niega es esa voracidad en la que ha logrado conseguir las cosas que ha conseguido a base de especular, a base de saberse vender, de utilizar más la fachada que la sustancia, de utilizar
ese personaje del supermillonario. Entonces estamos viendo que este movimiento es un rebranding del nazismo, quizá con excusas de por medio. Hay que preguntarse si en realidad no es que acaso los nazis realmente, al ver perdida la guerra, tomaron este camino de infiltrar la sociedad actual, a pesar de que se considera que fueron los norteamericanos quienes los trajeron a través de la operación Paperclip a Estados Unidos. Pero, ¿y qué tal si parte de su plan era infiltrar los estamentos militares, los estamentos de alta tecnología militar, como pasó con Wernher von Braun, como pasó con otros grandes científicos nazis? Ahora está dando fruto en esta nueva generación que a casi un siglo de el surgimiento del nazismo en Alemania, estemos viendo un movimiento muy similar que quizá consigue el objetivo que estaban buscando. Un superhombre conseguido no a base de la iluminación espiritual, sino de la supertecnología. Y aquí es donde hay que preguntarse, ¿es el nuevo orden mundial realmente un objetivo o era simplemente un señuelo para nosotros, para el resto de la humanidad? ¿Era realmente la idea que pretendían vendernos incluso a los teóricos de la conspiración, en el que nos estaban enseñando todos los planes frente a nuestros ojos y agitándonos la bandera del wokismo y de las ideologías de género, que quizá era un truco de ilusionista, que lo que buscaba era vendernos la alternativa? Porque a mí no me engañan, yo tengo determinada edad, tengo más de 40 años, y aparte he investigado lo suficiente a estos personajes como para darme cuenta que realmente estos sujetos simplemente forman parte de una facción, pero que arriba de ellos hay incluso entidades, fuerzas que no son humanas. Y no son humanas, a mi criterio, porque van más allá en sus tiempos de implementación, más allá de los tiempos humanos. Simplemente a lo que están aspirando estos personajes tan siniestros como Harari. Solo hay que escuchar una de sus entrevistas para darse cuenta que es un tipo soberbio, totalmente alejado de la realidad, egocéntrico, buscando esa idea del Homo Deus, del hombre Dios, e incluso denostando la perfección de nuestra realidad, de nuestro universo, de lo que vemos y sentimos. Y ojo, yo no soy una persona cerrada porque realmente no soy un creyente, pero si ellos han encontrado algo en esta realidad que justifique que estamos viviendo una especie de simulación imperfecta, que nos los digan al resto, que no nos engañen, que no pretendan escabuirse como ratas por la única escotilla o el único barco salvavidas que hay disponible. Porque si esta es una realidad imperfecta creada por alguna entidad que simplemente nos tiene prisioneros, entonces todos los seres humanos, todas las almas, todos los espíritus que estamos en esta realidad, tenemos el mismo derecho de escapar, pero ellos no lo plantean así. Simplemente se entronizan y dicen, nosotros somos. Ustedes eran unos simples programadores que empezaron a acumular dinero y ahora, gracias a la investigación del complejo militar industrial, pretenden acceder a mecanismos tecnológicos que quizá no sepan manejar.
La irrupción de la IA es tan increíble, pero deja a la mayoría de la población fuera. Simplemente nos ven como objetos, como seres sin utilidad, como si el principio de utilidad de una persona dependiera exclusivamente de su utilidad económica, como si los sentimientos, la vivencia, no fueran lo suficientemente importantes como para que pudiéramos evolucionar a otro tipo de plano, como si se necesitara forzosamente la dominación y el dinero como única regla de juicio para ver qué seres humanos o qué criaturas valen la pena y cuáles no. Estamos, por lo tanto, en mi juicio, en un punto de inflexión total. O dejamos que estos sujetos culminen con su sueño y acaben con el resto de nosotros, o buscamos alternativas y eliminamos el sueño que pretenden estar creando, que pudiera convertirse en una pesadilla. Espero que les haya agradado esta reflexión a través de esta serie de artículos y de personajes que supongo muchos de ustedes ya conocerán, pero que muchas veces los medios de comunicación, las noticias e incluso los portales no nos hacen llegar a este grado de reflexión acerca de las posibles repercusiones, ya no de lo que nos venden como el nuevo orden mundial, que simplemente podría ser un señuelo, o que estamos hablando realmente de una lucha entre dos fuerzas, pero aún si esta lucha fuera real y si arriba hay una fuerza comandándolo todo que utiliza a la otra facción, la globalista, como señuelo y a esta facción como el paso que hay que dar hacia adelante, hacia otro nuevo paradigma, pero que está dejando a la mayoría de seres humanos atrás, hay que cuestionárselo, porque realmente es el ojo que todo lo ve humano, es Dios, es otra entidad menos poderosa que Dios, pero más poderosa que los seres humanos. Hay que cuestionarlo, porque estamos en un punto como teóricos de la conspiración para cuestionarnos si esto se convierte en un sueño o en una pesadilla. Gracias por estar presente en el Imperio de las Casualidades. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.